Bienvenido a Explain, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. Tinnitus o zumbido de oído. Introducción. Tinnitus es la presencia persistente de un zumbido de oído en ausencia de un sonido real. Tinnitus es una afección común que afecta a millones de personas. Muchos lo experimentan de modo tan severo que interfiere con sus actividades diarias. El zumbido de oído, o tinnitus, se asocia con varias formas de pérdida de audición. También puede ser un síntoma de otros problemas de salud. Este programa de educación al paciente le ayudará a entender qué es tinnitus y encontrará los síntomas, las causas, las opciones de tratamiento y algunos consejos sobre cómo sobrellevar esta afección. Anatomía y audición. El sonido percibido por las personas con este problema no existe en su medio ambiente. Este sonido proviene del interior del oído. Nuestros oídos son órganos muy especializados que nos permiten escuchar y nos mantienen en equilibrio. El oído tiene tres partes. 1. El oído exterior, el cual incluye el pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo. Este conducto se conecta hacia el interior con la membrana timpánica. 2. El oído medio, compuesto de tres huesos pequeños llamados huesecillos. 3. El oído interno. El pabellón de la oreja es un tejido cartilaginoso cubierto de piel. A diferencia de los huesos, el tejido cartilaginoso de la oreja crece durante toda la vida. Por esto, las personas mayores tienen orejas más grandes que los jóvenes. El pabellón de la oreja funciona como un satélite que capta ondas sonoras que son vibraciones del aire. Las ondas sonoras entran en el canal auditivo externo y hacen que el tímpano vibre. Las vibraciones del tímpano hacen que los tres huesecillos también vibren y de esta manera las vibraciones son enviadas al oído interno. Un órgano llamado cóclea recibe las vibraciones enviadas al oído interno. La cóclea tiene forma de caracol y en su interior se convierten las vibraciones en señales eléctricas. La superficie de la cóclea está cubierta por vellos microscópicos que se proyectan desde las células auditivas. Cuando las vibraciones llegan a la cóclea, los vellos también vibran de acuerdo al sonido. El movimiento de los vellos produce una señal eléctrica en cada célula auditiva. El nervio, llamado octavo nervio craneal o nervio auditivo, transporta la señal eléctrica al cerebro, en donde se interpreta como sonido. Si hay daño en las células auditivas, se producen señales eléctricas incorrectas que el cerebro puede interpretar como sonidos. Síntomas. El zumbido de oído o tinnitus ocurre cuando una persona escucha un sonido persistente que no existe. El sonido suele ser una pulsación, un silbido,
un zumbido o un sonido profundo y prolongado. El zumbido puede percibirse en uno de los dos oídos o en ambos. Los sonidos típicos del tinnitus nunca contienen palabras o música. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente, www.patient-education.com. Más de 5,000 videos y tutoriales. Causas. Muchas enfermedades pueden causar tinnitus. Por esta razón, esta afección se identifica como un síntoma de otros problemas y no como una enfermedad con sus propios síntomas. La causa más común del tinnitus es el daño que ocurre en las células auditivas. Esta situación está relacionada con la pérdida de audición que ocurre con la edad o con la exposición a sonidos muy fuertes. Entre otras causas del zumbido de oído o tinnitus se encuentran las siguientes. Medicamentos. Más de 200 medicamentos pueden causar zumbido de oído. Lesiones en la cabeza o el cuello. Rigidez de los huesecillos del oído medio. Tumor en el cerebro o en los oídos. A veces, el oído puede percibir el flujo de la sangre alrededor del oído. Esto ocurre como consecuencia de la hipertensión o de problemas en algunas arterias. Esto puede percibirse como tinnitus. La sordera puede empeorar el tinnitus porque al perderse la habilidad para escuchar sonidos del exterior, se hace más fácil escuchar sonidos del interior. Esto es cierto debido a las siguientes condiciones que pueden causar el zumbido. La ruptura del tímpano, la infección del oído, cera acumulada en el oído. Diagnóstico. Se recomienda que se consulte al médico si el tinnitus persiste o si experimenta sordera o mareos. El otorrinolaringólogo es un médico especialista en problemas del oído, la nariz y la garganta. A ellos también se les conoce como médicos ENT, por sus siglas en inglés. Para poder identificar las causas del zumbido de oído o tinnitus, el otorrinolaringólogo obtiene un historial médico detallado. También efectúa un examen físico que incluye los oídos y la audición. El otorrinolaringólogo también puede prescribir un examen de audición. Por lo general, un audiólogo, que es un profesional especializado en medir la capacidad auditiva, es el que hace este tipo de examen. Si usted experimenta zumbido de oído o tinnitus, debe informarle al médico sobre los medicamentos que toma. Más de 200 medicamentos pueden causar el zumbido de oído. El médico también puede solicitar que se le haga una tomografía axial computarizada, TAC, o una imagen de resonancia magnética, IRM, de los oídos y el cerebro, para descartar un tumor cerebral como causa principal del zumbido de oído. Tratamiento. El tratamiento del tinnitus depende de sus causas. Si el zumbido se debe a los medicamentos, es posible que desaparezca si deja de tomarlos. Si el zumbido es causado por cera acumulada o por una infección en el oído, entonces la limpieza de la cera o el tratamiento de la infección pueden ayudar.
Si el zumbido se debe a tumores o problemas en los vasos sanguíneos, entonces el tratamiento de estas condiciones puede aliviar o curar el tinnitus. El tinnitus causado por daños a las células auditivas no se puede curar. Sin embargo, existen varios tratamientos. Es posible que un paciente deba ensayar varios tratamientos para encontrar el que más le beneficie. El uso de audífonos y enmascaradores son ejemplos de estos tratamientos. El uso de audífonos hace que los sonidos sean más fuertes y así más fáciles de escuchar. Mientras más ruidos externos se puedan percibir, menor es la posibilidad de percibir los zumbidos. Los enmascaradores son dispositivos electrónicos pequeños que usan sonido para hacer el zumbido menos perceptible. Los enmascaradores no hacen que el zumbido desaparezca, solo disminuyen su intensidad. Algunas personas duermen mejor cuando usan enmascaradores. Escuchar la radio con volumen bajo o usar enmascaradores junto a la cama también puede ser efectivo. Los enmascaradores son dispositivos que se colocan cerca de la cama y no detrás de la oreja. Estos dispositivos le ayudan al paciente a ignorar el zumbido de oído para que pueda dormir. Algunas medicinas pueden aliviar el tinnitus. Sin embargo, cualquier medicamento puede tener efectos secundarios. Por lo tanto, es importante ser consciente de ellos. Los pacientes con tinnitus pueden aprender a no prestarle atención. Este es el propósito de la terapia de readiestramiento. Este tratamiento usa una combinación de asesoramiento y enmascaradores. La terapia de readiestramiento para el zumbido de oído toma tiempo, pero puede ser muy útil. Consejos para sobrellevar el tinnitus. Si usted experimenta zumbido de oído o tinnitus, aquí le damos unos consejos que le ayudarán a tolerarlo. 1. Relajación. Relajarse resulta muy útil si el sonido en los oídos le es frustrante. El estrés empeora el tinnitus. Si se relaja, podrá descansar y esto le ayudará a lidiar con el zumbido. 2. Controle la tensión arterial y el nivel de colesterol. El cigarrillo, el alcohol y la cafeína pueden empeorar el tinnitus. Esto se hace más evidente si el zumbido de oído es causado por algún problema en los vasos sanguíneos. 3. Proteja su audición. Si está expuesto de manera continua a ruidos fuertes en la casa o en el trabajo, use tapones en los oídos u orejeras especiales para cuidar de su audición y evitar que el zumbido empeore. 4. Lenguaje corporal. Si debido al tinnitus le es muy difícil escuchar, pídales a sus familiares y amigos que lo miren mientras le hablan, para que usted pueda ver sus rostros. El ver expresiones faciales y el lenguaje corporal le puede ayudar a entender mejor a las personas. 5. Comuníquese. Pídales a las personas que le hablen en voz alta, pero sin gritar. También dígales que no tienen que hablar despacio, tan solo más claro. 6. Comparta lo que sienta. La psicoterapia puede ayudarles a aquellos pacientes que se sienten deprimidos debido al zumbido de oído. Hablar con un psicólogo o con personas en grupos de apoyo para pacientes con tinnitus
puede ser beneficioso. Los pacientes suelen compartir sus experiencias, obtienen respaldo y aprenden sobre diferentes estrategias para sobrellevar esta afección. Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Resumen. Tinnitus ocurre cuando una persona oye un sonido persistente en el oído, cuando en realidad no existe sonido alguno. Tinnitus es una afección común que afecta a millones de personas. En la mayoría de los casos, el zumbido de oído o tinnitus se debe a sordera relacionada con la edad. Sin embargo, otras enfermedades o condiciones pueden causarlo. Gracias a los avances en la medicina, hay opciones de tratamiento y dispositivos disponibles para tratar el zumbido de oído. Más que ser una señal de una condición médica grave escondida, el tinnitus es un síntoma incómodo. La mayoría de las personas que sufren de tinnitus vive vidas saludables y aprende a vivir con él. Gracias por usar Explain.